Bienvenidos a Caminando en la Oscuridad. Hoy les tengo algo especial, algo que nació de una imagen sencilla, una entrevista de trabajo, una oficina y un pasado que nunca terminó de cerrarse. Lo que van a escuchar no es una leyenda ni un caso real, es una historia original, escrita por mí, que explora uno de los terrores más profundos del ser humano, el pasado que vuelve y cobra. En este episodio recorreremos los pasillos silenciosos de una oficina común, donde un encuentro aparentemente normal se transforma en una pesadilla, marcada por el rencor, la brujería y una deuda que jamás fue pagada. Si estás listo, apaga la luz, ajusta tus audífonos y acompáñame a conocer la historia de Juan Pablo y de la promesa que nunca supo que había hecho. Las deudas se pagan, Pablito. Juan Pablo llevaba tantos años sentado en esa silla, que dudaba que aún quedara una sola fibra que no conociera la forma de su espalda. Tampoco sabía cuántos gerentes de recursos humanos habían aplastado ese mismo asiento antes que él. Lo único cierto era que el mueble parecía tan cansado como él mismo a veces se sentía. Aún así disfrutaba su trabajo. Todo lo relacionado con el personal le apasionaba. Las contrataciones, la capacitación, la nómina y también el final inevitable que a veces llegaba acompañado de una renuncia cordial y otras envuelto en la frialdad de un despido. En unos minutos recibiría a una candidata para un puesto operativo, cajera. Como siempre, se preparó con el mismo ritual. Abrió en su computadora el documento de entrevistas correspondiente. Se lo sabía de memoria, pero prefería tenerlo a la vista. Algunos colegas preguntaban solo lo básico. Él no. Él se tomaba su función muy en serio. El teléfono del escritorio sonó. Por el tono, supo que era su secretaria. Licenciado Nájera, llegó la señorita Bermúdez. Mientras la entrevista, iré a buscar un café. Juan Pablo se quedó quieto, escuchando esas palabras que ella jamás había pronunciado. Era la clave entre ambos. La frase acordada para advertirle que el candidato era peculiar, raro, inquietante o hasta peligroso. Sí, está bien, ve, respondió. Pero al colgar sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. ¿Una broma? Si querían divertirse asustándolo, lo estaban logrando de maravilla. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, tratando de controlar el nerviosismo. Cuando salió a la salita, solo vio a la candidata. Una mujer de estatura mediana, piel morena, cabello negro y largo. Juan Pablo le calculó unos 25 años. Llevaba un vestido naranja con líneas amarillas que sugerían flores, y tacones del mismo color que la hacían ver más alta. Su figura era bonita, armoniosa. ¿Señorita Pamela Bermúdez?, preguntó, acercándose y extendiendo la mano. Sí, respondió ella con frialdad, poniéndose en pie y devolviendo el saludo. Soy Juan Pablo Nájera, dijo él, esforzándose por sonar cordial. Pero había algo en ella, no sabía qué, que le hacía imposible relajarse. Pasaron a la oficina y se sentaron uno frente al otro, con el escritorio entre ambos. Juan Pablo notó de inmediato la palidez extrema en el rostro de ella. Por un momento estuvo a punto de preguntarle si se sentía bien, pero se contuvo. ¿Quién acudiría a una entrevista con algún malestar? Señorita Bermúdez, ¿viene por el puesto de cajera? Una risa femenina, suave, casi infantil, resonó en la oficina. La sangre de Juan Pablo se heló. Pamela no había movido un solo músculo. Su expresión seguía seria, la boca cerrada, los ojos fijos en él. ¿De dónde había salido ese sonido? Intentó ignorarlo. Empecemos con lo básico. ¿Cuál es su nombre completo? ¿No lo sabes?, respondió ella con una voz grave y quebrada, cargada de furia contenida. Juan Pablo tragó saliva. Sí, claro, Pamela. ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo, Juan Pablo? Oh, Pablito. El corazón se le detuvo. Pablito. Solo unas cuantas personas lo llamaban así. Personas muy específicas, muy cercanas, muy queridas. Quiso seguir con la entrevista, aferrarse a la normalidad como a un salvavidas, pero entendió con la certeza fría de un presentimiento que sería inútil.
¿Qué quieres? ¿Quién eres? Las luces parpadearon un instante, apenas un breve fallo eléctrico, pero suficiente para que Juan Pablo sintiera cómo algo cruzaba la oficina como una sombra invisible. La temperatura descendió de golpe. Un soplo helado le recorrió la espalda, y entonces llegó el olor. Un olor pútrido, húmedo, como carne vieja atrapada en un cuarto sin ventilación. Le quemó la nariz y le revolvió el estómago. Luego la voz dijo: 16 de octubre de 1996. Juan Pablo frunció el ceño. No entiendo. Claro que no entiendes. La voz de ella se volvió un raspón, un eco profundo. Tu soberbia te hace ver ese día como un evento cualquiera, algo digno de olvidar. Él sintió un sudor frío correrle por la frente. Por favor, no sé qué hice, pero lo puedo remediar. La risa regresó, más nítida, más cerca, como si estuviera dentro del escritorio o debajo del suelo. Pamela no movió los labios. El metro de la Ciudad de México, dijo ella con una calma horripilante. Estación Revolución, ahí la dejaste. El corazón de Juan Pablo dio un brinco. ¿Rocío? Pero eso fue un noviazgo de secundaria. Yo no entiendo. Los ojos de Pamela se clavaron en él, oscuros, vacíos, profundos como un túnel sin final. Ella se quedó furiosa. Salió del lugar llorando, desesperada, con la herida abierta. Buscó a una bruja para que tú no te fueras, para que la amaras siempre, para que jamás la abandonaras. Juan Pablo sintió que el suelo se movía. Apenas recordaba a Rocío, una relación breve, inocente, de las que se desgastan cuando se apaga el enamoramiento adolescente. Lo habían terminado por acuerdo mutuo, o eso había creído toda su vida. Pamela, o lo que fuera que era eso, se puso de pie. Un gruñido profundo salió de su garganta. Sus ojos se volvieron blancos, como si una capa de cal les hubiera cubierto el iris. Entonces, una voz densa, cavernosa, habló a través de ella. Vengo a cobrar, Pablito. No entiendo, gritó Juan Pablo, al borde del llanto. No creo haber sido alguien tan importante para ella. Rocío le rogó a la Santa Muerte para recuperarte. Y aquí estoy. ¿Por qué hasta ahora? La cosa sonrió. No era una sonrisa humana, era un estiramiento antinatural de la carne. Porque el ritual quedó incompleto. Rocío debía recibir lo que pidió, pero no quiso seguir. Y ahora murió antes de tomar lo que quería. ¿Rocío murió? Sí, respondió la entidad. Esta vez la voz era inequívocamente la de Rocío. Pero tienes que pagar por haber hecho mi vida miserable. No fui importante en tu vida, balbuceó él, buscando aire. Vengo por ti, no voy a discutir más. Lo que fuera que habitaba el cuerpo de Pamela avanzó un paso y le sujetó la cabeza con ambas manos. Los dedos ardían como si fueran hierro al rojo vivo. Juan Pablo sintió que el cráneo le iba a estallar, como si alguien estuviera empujando fuego por sus oídos, por sus ojos, por la base de la nuca. Quiso gritar. Apenas salió un gemido ahogado. Cerró los ojos con fuerza y empezó a hacer algo que no había hecho ni en su infancia, ni en velorios, ni en momentos de peligro. Rezar. Rezar con desesperación, con torpeza, con miedo puro. El rezo de Juan Pablo salió torpe, atropellado pero sincero. Las manos ardientes en su cabeza parecieron aflojar apenas. A través del ruido en sus oídos escuchó algo distinto a la voz de la entidad. Pablito, susurró Rocío, ahora con su tono real, humano, frágil. Yo no quería esto, solo quería que no te fueras. Él abrió los ojos con esfuerzo. Por un segundo, uno solo, el rostro de Pamela ya no era ella. Era Rocío, con la misma mirada que él recordaba de adolescente, y con lágrimas que esta vez sí corrían por unas mejillas vivas. Rocío, dijo Juan Pablo llorando, perdóname. Si te lastimé, perdóname. No supe lo que hacía. Yo no sabía.
Ella pareció temblar. Sus dedos dejaron de quemar. La voz de Rocío, quebrada, dijo: «Llegué tarde, Pablito. Me fui sola. Y ahora también regreso sola». La presión en su cabeza desapareció. Las manos lo soltaron. La figura ante él vaciló, como si la lucha dentro del cuerpo de Pamela fuera demasiado grande. Juan Pablo dio un suspiro tembloroso. Pero entonces, el aire se volvió espeso de nuevo. El olor a podredumbre regresó con una violencia insoportable. La voz de Rocío se apagó, y en su lugar emergió la anterior, la profunda, la que no pertenecía a ningún ser vivo. Ella quiso detenerme, pero las súplicas de los muertos no pesan más que las promesas rotas de los vivos. La cosa alzó la cabeza. Los ojos eran ahora dos pozos negros, sin rastro de blanco. La sonrisa se abrió demasiado, y gruñó: Y yo no vine por perdón, vine por ti. Las luces estallaron. Juan Pablo sintió que su cráneo volvía a quemar, esta vez desde adentro, como si algo se retorciera buscando salir. Su último pensamiento fue el rostro de Rocío, el verdadero, llorando por él en silencio. A la mañana siguiente, la secretaria encontró la oficina igual que todos los días, excepto por un detalle. La silla del licenciado Nájera estaba vacía, girando todavía, como si alguien la hubiera dejado un segundo antes. En el cristal del escritorio, marcado por dedos que parecían hueso y ceniza, una frase: «Las deudas se pagan, Pablito». En tu podcast, Caminando en la Oscuridad, hemos platicado ya varios casos de posesiones y exorcismos. Quizá uno de los más famosos casos de estos es el que ocurrió en Alemania a la joven Anneliese Michel, o quizá Michel. La verdad es que mi alemán está algo oxidado. Lo que hizo famoso este caso es la película que se basó en lo que ocurrió allá en Alemania. La película en cuestión es El exorcismo de Emily Rose. Pero ¿qué fue lo que ocurrió allá en Alemania a la joven Anneliese Michel? El exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese era una muy buena estudiante proveniente de una familia profundamente católica. En 1969, a los 17 años, comenzó a presentar cuadros de epilepsia. Esto llevó a los padres a buscar diferentes tratamientos hasta que finalmente fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg. Cuando salió, concluyó sus estudios de bachillerato y después se matriculó en la universidad. A pesar de haber estado en el psiquiátrico y haber recibido tratamientos para la epilepsia, este cuadro no mejoró. Además, Anneliese empezó a presentar fuertes episodios de depresión, por lo cual fue medicada para esto y para la epilepsia. Como ya mencioné, los Michel eran una familia profundamente religiosa. Quizá debido a esto fue que Anneliese Michel empezó a afirmar, tras los ataques de epilepsia, que estaba poseída por un demonio. Comenzó a desarrollar una gran aversión a todos los objetos relacionados a lo sagrado y a lo religioso: crucifijos, imágenes de santos, de la Virgen, de Jesucristo y por supuesto también hacia el agua bendita. La joven tuvo que ser reingresada en el psiquiátrico, en donde afirmaba con frecuencia estar asustada por lo que ella llamaba las caras malignas que veía por todos lados, particularmente cuando se dedicaba a la oración. Aterrorizada por estos hechos, insistió en que la medicina convencional no la iba a ayudar y que más bien necesitaba ayuda espiritual. Así, ella misma solicitó a la iglesia en 2 ocasiones que se le practicara un exorcismo. Ambas peticiones fueron rechazadas y por supuesto los doctores y sus papás quisieron insistir con la medicina tradicional, por lo cual empezó a consumir una medicina llamada Tegretol, que es un estabilizador emocional que se usa para el tratamiento de la esquizofrenia. Este tratamiento
lo inició en diciembre de 1973. Hay quien dice que Anneliese Michel tomó esta medicina hasta poco antes de su muerte, y hay quien dice que la suspendió un tiempo después de haber empezado. Como sea, lo que sí se sabe es que unos meses después de haber empezado a consumir Tegretol, sus papás, ya desesperados, acudieron a la iglesia y volvieron a solicitar un exorcismo. Una vez más, la petición fue rechazada porque, como se sabe, la Iglesia Católica es muy estricta en este tipo de cosas. No es tan fácil que esta institución acepte hacer un exorcismo. Finalmente, el padre Ernst Alt, al escuchar la situación de los Michel, particularmente de Anneliese, aceptó conocer el caso y una vez más pidió permiso a la iglesia, pero ahora con conocimiento de causa, porque finalmente alguien de esta institución se había empapado del caso y consideró al 100% que era algo genuino y que además era urgente realizar esta intervención religiosa. Finalmente se aceptó y comenzó este ritual. Desde el principio, Anneliese Michel aseguraba estar poseída por 6 demonios. Lucifer, y además los demonios, según sus propias palabras, que poseyeron a Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI apellidado Flexman. Estos dos últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la versión cinematográfica. Una de las fases más impresionantes de la posesión a Anneliese Michel fue cuando se dedicó a realizar sentadillas. Según los testigos, lograba hacer hasta 600 sentadillas al día. Esto provocó que las rodillas finalmente se le destrozaran. Por momentos se escondía debajo de la cama, ladraba como un perro, comía arañas y algunos insectos, y en una ocasión le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. En otro acto desagradable, solía lamer su propia orina del suelo. Cuentan los papás y sus hermanas que podía pasar la noche entera gritando desde su habitación. El exorcismo fue prolongado. Para la primavera de 1976, Anneliese Michel sufría de neumonía y anemia. Gradualmente debilitada por las fiebres y todo lo que el exorcismo representó, Anneliese Michel falleció el 1 de junio de 1976 a los 23 años de edad. La autopsia reveló que había fallecido por desnutrición. Debido a esto, se llevó a los papás de Anneliese a juicio, al igual que a los 2 sacerdotes exorcistas. El padre Alt había solicitado la ayuda de otro sacerdote para completar el ritual. La sentencia fue de 6 meses para todos por homicidio por negligencia. Sin embargo, esta sentencia fue sustituida por 3 años de libertad condicional y una fianza. Curiosamente, después de este caso, Alemania carece de exorcistas. La ya mencionada película El exorcismo de Emily Rose no es la única cinta que se ha hecho sobre este caso. Hay otra, que de hecho es alemana, cuyo título es El exorcismo de Micaela. Un caso impactante, escalofriante y que hasta hoy se mantiene en la polémica. ¿Realmente estuvo poseída o era una cuestión mental que no se supo tratar? Gracias por acompañarnos en este episodio de Caminando en la Oscuridad. Hoy recorrimos 2 caminos muy distintos y al mismo tiempo muy parecidos. Primero, la historia original de la entrevista, un cuento cotidiano transformado en un recordatorio de que el pasado nunca se queda quieto y que algunas deudas, incluso las que no sabíamos que existían, regresan para cobrarse. Y después nos adentramos en uno de los casos más impactantes y perturbadores del siglo XX, el de Anneliese Michel, una joven cuya vida quedó atrapada entre la fe, la ciencia
el sufrimiento humano y el misterio. Un caso que sigue generando preguntas, dudas y escalofríos, incluso después de tantos años. Ambas historias, una ficticia, una real, nos muestran algo en común, que cuando la oscuridad toca la puerta, nadie está realmente preparado para enfrentarla. Gracias por escucharnos. Si te gusta este proyecto, comparte el episodio y síguenos en Spotify y YouTube. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias donde la realidad y el terror se rozan y a veces se confunden. Hasta la próxima. Mantente atento. Mantente cerca de la luz y recuerda que cuando caminamos en la oscuridad, nunca lo hacemos solos. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2025.